Muy bien. Muy bien, hola a todos. Hoy empezamos la semana de Netzach, ¿sí? Es el día 22 de la cuenta y vamos a ver primero un videito cortito con la energía de la semana que iniciamos hoy, que es Netzach. Y al final vamos a detallar alguna información que quizás no está incluida en el videito para que la repasemos entre todos y obviamente dar lugar a preguntas y a experiencias, lo que quieran comentar, compartir o preguntar. Así que vamos primero con los detalles en torno a el día que empezamos hoy y la semana que empezamos hoy. Vamos a ver. Muy bien. Hola a todos. Hoy es día 22, Gesed de Netzach. Y empezamos la cuarta semana, Netzach. Representa esta sefirá la victoria, la resistencia, la persistencia, la fortaleza, el lenguaje simbólico y emocional. Es la sefirá del lenguaje emocional no estructurado, la dimensión artística, de la música, del arte, la danza, los placeres sensibles, los aromas y los sabores. Al comunicarnos a través del arte, accedemos a un lenguaje superior al lenguaje estructurado que encontramos en la sefirá de Hod que representan las palabras, porque en Netzach tenemos estructuras menos limitadas que las palabras de Hod. Son vasijas o vehículos que transmiten más sentido a través del arte, la danza, la música. Netzach es la primera manifestación externa de los sentimientos internos de la tríada intermedia que representan Gesed, Tiferet y Geburah. Y en definitiva es la primera manifestación externa de nuestro yo interior en Tiferet, porque la sefirá de Tiferet es directamente, ¿no? De Tiferet pasamos a Netzach, y ahí por primera vez manifestamos, expresamos nuestro interior hacia el exterior. Imagínense la potencia, ¿no? De Netzach. En esta dimensión somos por esto mismo lo que sentimos, ¿sí? Manifestamos la luz del sentimiento oculto en nuestro interior a través del lenguaje emocional de Netzach, ¿sí? Y algo importante en torno a Netzach es que la fortaleza que representa Netzach es un equilibrio entre la paciencia, la determinación, la resistencia y el valor. Es la fórmula esta misma, estos cuatro elementos son la fórmula para la victoria, que también es lo que representa Netzach, para que nuestras intenciones se manifiesten en acciones en el plano físico. Es la verdad del empuje, es la fuerza del empuje para hacer aquello en lo que creemos. El compromiso e inspiración que nos enfoca con convicción hacia nuestros objetivos. Y pasemos al trabajo que tenemos el día de hoy. Día 22, entonces, hoy es el amor en la convicción. Hoy trabajamos el amor como combustible de la persistencia que nos enfoca hacia nuestros objetivos. Nuestra convicción debe estar inspirada en el amor para que se sostenga en el tiempo, para que sea resistente y constante a largo plazo. Trabajo la expresión de mi pasión interior en Tiferet, que viene a ser mi yo interior, y que se manifiesta ahora hacia el exterior en Netzach, con la fortaleza de mi compromiso amoroso y dedicado, convencido pero flexible, buscando unir con tolerancia y empatía y diluyendo conflictos desde el amor, sosteniendo el trabajo en equipo a pesar de las diferencias con el otro. No me fanatizo ante mis convicciones y aplico una paciencia amorosa a mi determinación en la búsqueda de manifestar un mayor sentido todos juntos, uniendo los fragmentos de verdades parciales a los que accedemos todos de manera individual. Y las preguntas que nos regalamos hoy para trabajar, la sefirá del día de hoy y la subsefirá del día de hoy son las siguientes. ¿Conecto con mi pasión interna para dar fuerza y constancia al desarrollo de mis objetivos? ¿O me falta empuje y a veces quedan a mitad de camino? ¿Soy abierto a que las ideas de otros expandan mi perspectiva o tiendo a ser inflexible y controlador con mis proyectos? ¿Me es difícil no ser fanático en mis convicciones y tiendo a participar en discusiones en las que el odio hacia el que piensa distinto se hace presente de alguna forma? ¿Amo mi trabajo, mis proyectos, mis elecciones? ¿O no están tan conectados con mi amor y los ejecuto de manera más transaccional? ¿Me es fácil inspirar a los demás desde el amor a trabajar conmigo? ¿O me ayudan por obligación más que por amor y por su propia convicción?
Maravilloso el trabajo del día de hoy. Los dejo con estas preguntas y sería hasta mañana. Un abrazo muy grande. Muy bien. Cortito pero potente. Eh, Muy bien. Estamos empezando la semana de Netzach. Sí, es, como decíamos recién, la sefirá del lenguaje emocional no estructurado. ¿Sí? Entonces, como bien decíamos recién, en esta dimensión somos lo que sentimos. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera sefirá en la que empezamos a manifestar nuestro interior hacia afuera. Es la primera, si seguimos el rayo relampagueante, de Tiferet pasamos a Netzach, por eso estamos empezando esta semana hoy, con lo cual es la primera vez todo el trabajo que venimos haciendo en la tríada intermedia, que es Gesed, Geburah y Tiferet, tiene que ver con un trabajo interno, en cómo yo percibo, cómo yo me siento, cómo yo me relaciono con el dar, con el recibir, con mi autoestima, cómo me autopercibo en mi entorno y demás. Pero siempre es un trabajo más bien interior. En Netzach pasamos por primera vez a expresar. Es en la primera, ya empieza a tomar fisicalidad el trabajo, ¿sí? Porque ya no es tan interior, sino que empezamos a expresarnos a nivel emocional, a nivel artístico, a nivel culinario, todo lo que tiene que ver con los placeres sensibles y demás, ¿sí? Entonces es como yo, desde mi autoestima, desde mi dar y mi recibir, me empiezo a manifestar, ¿no? A través de este lenguaje no simbólico que es el primero, que tiene que ver con Netzach, ¿sí? Entonces, es la manifestación externa de los sentimientos internos de justamente la tríada intermedia, ¿no? Y en definitiva, manifestamos la luz de nuestro sentimiento oculto, es decir, de nuestro ser interior, ¿no? Es oculto porque es interno y nadie lo ve, nadie más que yo ve mis sentimientos o mis emociones y lo que pienso y todo lo que soy y demás, ¿no? Y lo que pienso verdaderamente o siento verdaderamente con respecto a mí y al mundo. En definitiva lo que hago es este sentimiento, esta emoción oculta, la manifiesto, la empiezo a manifestar, ¿no? A través de esta dimensión en Netzach, del lenguaje emocional y todo lo que dijimos recién. Entonces, en definitiva, algo importante de destacar, recién decíamos, y el lenguaje emocional de Netzach comparado con el de Hod, que vamos a ver la semana que viene, es en estatura energética superior. Hod contiene más información, Hod representa el lenguaje estructurado. Netzach contiene más información que Hod, porque está en estatura energética, está un poquito más arriba en el rayo relampagueante, ¿no? Yo de Tiferet me manifiesto primero en Netzach y después paso a Hod, que representa el lenguaje estructurado, ya sea hablado o escrito, ¿sí? Entonces, algo importante, recién decíamos, este lenguaje es superior al hablado o escrito porque tiene una estatura energética más alta, contiene más información, es menos limitada, es más expansiva, está de la columna derecha, es decir, la columna derecha siempre por definición es más vinculada al dar, es más expansiva, es más, ¿no? La que pone más límite es la izquierda, que es la sefirá de la semana que viene, que es Hod, con lo cual es un lenguaje más limitado, más estructurado, más lógico, ¿no? De este lado está todo lo que tiene que ver con lo intuitivo, lo artístico, ¿no? Entonces es un lenguaje mucho más amplio, menos limitado, y por eso mismo también decimos que es una vasija la que vamos generando en Netzach, que transmite más sentido, porque transmite, es como si fuera, al ser más expandida, más amplia y menos limitada, es como si transmitiera más información, más datos, ¿no? Es decir, una obra de arte, ¿no? Una pieza musical me transmite mucha información, quizás mucho más a veces que las palabras. Entonces, pero un dato importante que tiene en el fondo este dar en Netzach o esta manifestación de mi interior en Netzach, es que si bien es un lenguaje superior y contiene más información, al mismo tiempo revela menos, porque contiene más información, pero revela menos información quizás de la que revela en el fondo Hod, porque en definitiva es menos literal, es menos explícito el sentido, es más sujeto a mi interpretación interna, ¿no? Es como un concepto más intersubjetivo. Yo puedo, digamos, interpretar distintas cosas, cosas muchísimo más amplias, no tan explícitas como si quizás en el lenguaje limitado, en el lenguaje estructurado en Hod, ¿sí? Entonces, es un lenguaje quizás menos explícito, más sujeto a mi subjetividad, a mi relación entre intersubjetividades, ¿no? En cómo lo interpreto yo desde mi interior. Esa obra artística, ese plato de comida, ¿no? Es más subjetivo, menos literal. Entonces,
¿Qué hacemos en Netzach? Básicamente el trabajo es trabajar, digamos, justamente refinar el hecho de no reprimir nuestras emociones, ¿sí? Acá nuestro yo interior se empieza a manifestar, con lo cual trabajamos en refinarnos al punto de cómo vamos manifestando esa expresión emocional, por un lado. Y al mismo tiempo, en esa manifestación de emociones, también trabajamos el cómo percibir las emociones de los demás también, ¿no? Cómo me vuelvo, interactúo con el otro desde lo emocional y desde lo artístico y todo esto. Entonces, acá en el fondo lo que hacemos es un poco refinar y evitar toda explosión emocional, que es muy propia en Netzach, ¿no? Si yo vengo reprimiendo mucho mis emociones y no digo lo que pienso y no digo lo que siento a tiempo, generalmente se dan explosiones emocionales que tienen lugar en Netzach, si las tenemos que ubicar en algún lugar en el árbol, ¿sí? Entonces, en definitiva, hay que evitar toda explosión emocional por un lado y al mismo tiempo todo sincericidio y todo, ¿no?, intento de verborragia descontrolada, porque en el fondo lo que balanceamos en línea con lo que ya venimos refinando en la Sefirot más arriba es el balance entre el dar y el recibir desde una autoestima equilibrada, ¿no? Con lo cual, si yo estoy balanceando mi dar y mi recibir desde mi autoamor y el amor hacia el otro también, más incondicional, por supuesto que balanceo este dar y no exploto en dar, ¿no? Encuentro el momento oportuno para decir cosas o para expresar mis emociones y con las palabras adecuadas o en el caso de Netzach no es a través de las palabras, es a través de lo simbólico, con lo cual voy encontrando ese balance, ¿no? Y también trabajamos en esta sefirá todo lo que tiene que ver con el hedonismo y las adicciones también tienen lugar acá, en Netzach, en torno a el alcoholismo, ludopatías, obesidad, adicciones varias, ¿no? Es tan conectado con los placeres sensibles que si yo no tengo una autoestima quizás tan equilibrada, puedo caer en estos excesos sin darme cuenta, quizás por un tema de autosabotaje, quizás por un tema de, digamos, como se dice, represión emocional, con lo cual en vez de expresar mis emociones, lo que hago es quizás caer en alguno de estos excesos, ¿no? Por ponerlo de manera ultra simplista, ¿no? Obviamente hay mil y un factores más. Y entonces, en este sentido, lo que hacemos es refinar nuestra paciencia, nuestra convicción, nuestra conexión con la convicción, ¿no? Con la persistencia, la constancia y nuestra determinación. Y en específico, el trabajo del día de hoy tiene mucho que ver con cómo aplicamos toda esta empatía y todo este amor que venimos cultivando y refinando desde más arriba, desde las semanas anteriores, y usarlo en definitiva como combustible para generar persistencia y constancia en mi toma de decisiones cotidiana, ¿no? En este empezar a expresar mi interior, ¿no? En empezar a manifestarlo en el mundo, ¿no? Porque al final de eso se trata. Si se fijan, empezamos desde Gesed y Geburah, que son más o menos elevadas y son más bien internas, y lo que vamos a ir haciendo mientras bajamos semana por semana es volvernos cada vez más concretos y más externos, ¿no? Es primero trabajamos lo interior para refinarnos en ese balance interno y luego después poder crear un mundo, una realidad, unas relaciones, un bienestar material, un bienestar físico mejor, más acorde a mi interior, ¿no? Entonces, a medida que avanzamos, nos vamos poniendo cada vez más densos, ¿sí? Más en el sentido de nos vamos acercando a la materia, a la densidad de la materia. La energía se va autocontrayendo, sefirá tras sefirá y subsefirá tras subsefirá. Cada día se pone un poquito más concreto y más físico, ¿sí? Así que, en definitiva, eso es básicamente el trabajo que tenemos que empezar a hacer esta semana, ¿sí? Y sin más, los dejo para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna experiencia que quieran compartir del trabajo que hemos hecho en estos días. Anímense, que eh, no hay cosa más linda que preguntar. Como decimos siempre, las respuestas, todo muy bien con las respuestas, pero lo más importante es hacer preguntas, ¿no? Es cómo seguimos bajando datos, cómo seguimos generando esos vacíos pequeños o grandes que van haciendo un pull down de datos, ¿no? Como una bajada de datos de arriba y vamos inspirando respuestas entre todos. ¿O comentarios? Yo, Adelante. Tenemos visita de Israel.
No sé, ¿se han dado cuenta o no? Qué bueno, ¿cómo ¿No? estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, todo bien. Vengo a desordenar un rato. Debería estar durmiendo, pero estoy trabajando. Así que, bueno, aparte de saludarlos, voy a aportar en el tema, ¿no? No vengo nomás a mostrarles. Excelente. Eh, Adelante. Me llama mucho la atención. Bueno, ustedes todos saben, ya imagino que lo han visto, por lo que he visto en los comentarios, porque así leo el chat también, o los chats. ¿Sí? Eh, Se refleja mucho el trabajo de la Sefirot en la semana. A mí me ha tocado justamente ahora, entrando, en una época de mucho trabajo, mucha inestabilidad en general, y, y ahora me toca lidiar con eso. ¿Sí? Por lo menos, bueno, en mi caso particular, yo creo que obviamente cada caso es particular, pero en mi caso es particular porque estoy en Israel. Y, y estoy lejos de todo lo que para mí era estable. Entonces, ahora tener que trabajarlo me implica como el doble de esfuerzo. ¿Sí? Hay muchas cosas que no sentí hace mucho tiempo. ¿Sí? Como, no sé, como miedo a la inestabilidad, como que yo venía años ya tranquilo, pero ahora sí tengo que trabajar en eso. Eh, no me voy a exponer mucho, Maravilla. me he puesto lo suficiente, así que, a ver, esperemos que también alguien más que se anime a decir algo. Gracias, Así Rob. es. Ayer, como para celebrar el día de la cuenta del Homer, me encuentro con que mi dominio, mi página, que está bloqueada hace días, no tenía los datos del dominio y dije, me vendieron el dominio, no sé qué. Al final fue una noche tumultuosa, les cuento que me fui a dormir temprano, tengo una especie de amnesia de todo lo que hice, pues hice muchas cosas a la vez. Cuando me desperté eso a las 3 de la mañana, dije, yo necesito certeza, ¿no? Entonces, ustedes saben, soy un Shem, que es la certeza. Lo hice y me levanté. Y el cuento es lo que me encontré, porque dije, voy a abrir el YouTube para leer un poco, ya que estoy despierto, no voy a dormirme, y puse un video de Chabán, casualmente, del rabino Chabán, y estaba entrevistando a un rabí que es médico, que se llama Mijael Abulafia, o sea, Sí, sí, medio lo vi. pariente mío. Tal cual. Entonces, yo dije, wow, wow, tuve eso como una especie de respuesta y al final, hoy en la tarde, encontré todos los datos de que no estaba vendido ni nada por el estilo, pero que había habido un traspapelamiento de papeles. Por lo cual, vamos a tener nueva página, vamos a hacer cosas nuevas. Es como un salto cuántico a un nivel mejor. Y yo dije, porque toda la semana, ¿no? Yo no me acuerdo todas las circunstancias, pero decía, esto es así, esto es allá, esto es esto. Podría decirte que la cuenta del Homer, ya el sistema tendría que... Sí, podría ser, es buena idea. Una cuenta del Homer floral. Genial. Sí, sí, no, ya, gracias. 49, el 749 flores. Entonces, fue increíble porque ayer era el mundo que se me desintegraba, para mí es mucho todo lo que se ha trabajado en eso, y lo bueno fue que lo tomé, lo trabajé desde la responsabilidad personal, no dije voy a echarle la culpa a este o al otro que me... No, soy yo, me hago cargo que acá hubo un tema mío de falta de cuidado, de atención, y fue maravilloso el trabajo que se hizo y desperté, ya te digo, y la respuesta que apareció a la mañana, yo te diría, me alucinó. Y después todavía, después, digo, voy a buscar en la página de los Abulafia a ver si hay alguna Abulafia más, porque estaba buscando ver si por ahí sacaba el link de dónde trabaja este buen colega. Y me encuentro con una foto de una Abulafia
que la reconocí por la mirada, por la forma de los ojos, ¿no? Y leo, Alejandra Bulafia, soy uruguaya, antes vivía en Montevideo, ahora estoy en Madrid. Más increíble, era como decir, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Era un asentimiento tras otro, y yo realmente quedé fascinado, me fui a mi sesión de acupuntura, no sé ni cuántas horas dormí, pero fue una especie de... Así que ya te digo, estoy feliz porque estamos haciendo una especie de, bien evidente, de trabajo que es multidimensional, realmente, multidimensional, es de una potencia increíble, vale la pena y te digo, es algo transformador por completo. Así que eso, la Maravilla. alegría de verte, la verdad que tanto tiempo que no nos veíamos, Rod. Ah, sí, un par de días. Sí, maravilla. Gracias, Oye, gracias. saludo a Máximo, un abrazo grande. Un abrazote grandote, ¿eh? Bueno, yo no tengo nada particular que decir de este día del Homer o del día de ayer, aunque siempre me es muy beneficioso y adoro hacer la cuenta todos los años, hace varios años, pero sigo teniendo dudas sobre dos sefirot que me resultan muy complejas de entender y de explicar. Lo has explicado, Romy, desde el lenguaje, pero también agregás que hay temas de adicciones, de salud en Netzach. No me quedan claras Hod y Netzach, nunca. No avanzo con comprender exactamente. Tienen nombres como Gloria y Victoria, pero también habla de humildad. No, reconozco que son las únicas dos que me traen desafíos de que no las comprendo. ¿Por qué hay salud? ¿Por qué hay temas de salud en Netzach? Y digo, ¿y qué más hay en Hod? Perfecto. Son sefirot, son, ¿cómo Mira, explicarlo? perdona, agrego, hace años que estudio y hace años que no me quedan claras, Sí, sí. así que, de verdad, gracias No, no, al por contrario. lo que me... La victoria en Netzach se relaciona con la expresión emocional, en definitiva. Llevándolo siempre, ojo, porque el árbol también tiene muchas lecturas. Yo siempre trato de llevarlo como Sí, a lo terapéutico y al trabajo interno, ¿no? Porque claro, me estamos, interesa esa mirada, sí. eso, porque estamos trabajando, o sea, la sefirá, cada sefirá se puede ver desde lo cosmogónico también. Acá lo que estamos Sí, haciendo es verlo en Yetzirá para trabajar el alma, ¿no? Es trabajarnos nosotros en nuestro interior, en nuestro nivel emocional, ¿sí? Acoto bien, eso. Entonces, sí, sí, Netzach desde concebida también como la victoria y todo esto. La victoria en Netzach es justamente poder expresarme emocionalmente de manera balanceada. Es, y puede ser expresión artística, a través del lenguaje simbólico en general, ¿no? Artístico, culinario, más sensual, más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los placeres en general, lo que es simbólico, ¿sí? Una caricia, un lo que fuera, cualquier expresión emocional simbólica. Y tiene mucho que ver, bueno, con los cinco sentidos, con el mundo sensible, etc. Y en Netzach está todo lo que tiene que ver con la gula, la lujuria, la pereza, y todo lo que tiene que ver con las adicciones, ¿sí? Porque claro. en definitiva, si me quedo pegado en una expresión, digamos, sensible, poco balanceada, desde una autoestima posiblemente más arriba en Tiferet, poco equilibrada, obviamente que caigo en el autosabotaje, ¿no? Y quedo, digamos, trabado en una expresión desmedida en términos de ¿cómo se Sí, dice? Los placeres, en definitiva, ¿no? Lo se que puede entiende, ser claro, juegos, claro. comida, sexo, etcétera. Entonces, Bien. eso está por ahí, por ese lado. Y Pero a por ver, yo sí. pensaba que el yesod que el yesod era la expresión de lo sexual, por Y eso ejemplo. es la interconexión con el otro y tiene que ver con el lenguaje sexual. Pero en definitiva, en Netzach lo que tenemos es los placeres hedónicos, o sea, ¿cómo explicarlo? Bien, Es la expresión, mi primera expresión y en Yesod me intercomunico con el otro. Por ahí, ok, sí, aparte que Yesod representa un poco los órganos sexuales sí, también. Entonces, pero todo lo que tiene que ver con la lujuria y la gula y el exceso ¿no? de todo esto bien, está en Netzach, ¿sí?
Bien. Y también, ¿por qué? Porque una explosión emocional, un Netzach no controlado, me lleva a una adicción, un comer, un no ponerle límite a mi desenfreno. Generalmente es conmigo mismo y puede ser, en términos de lujuria, puede ser con un otro, obviamente, y ahí ya estamos medio vinculados con Yesod, obviamente, porque ahí ya hay un otro, ¿no? Pero en definitiva está en Claro. Netzach. Sería, en ese caso sería un poco mutuo Netzach y Yesod desequilibrados. Y por supuesto que Tiferet y hacia arriba, Bien, ¿no? Porque esto está todo interconectado. Y claro. En Hod tenemos todo lo que tiene que ver con el lenguaje conceptual estructurado. Entonces está el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, y también está todo lo que tiene que ver con la mentira, el autoengaño, todo lo que tiene que ver con la manipulación de la información en mi contra o en contra de otros también. Bien. Incluye emociones ocultas por el lenguaje, por ejemplo, el no decir o el no me animo a escribir o no me animo a decir, ¿no? De vuelta es la expresión de mi yo interior, pero esta vez es más estructurada, ¿sí? Incluso también tiene que ver con dañar con la palabra, usar el lenguaje estructurado para dañar al otro o para hablar mal del otro, también está ahí. Qué interesante. Y Sí. entonces por eso es que Hod se conecta con la honestidad. Habías dicho uno de los conceptos antes en Hod, no recuerdo, creo que era relacionado con la honestidad, ¿no? Que lo traducen como gloria, pero también humildad. Humildad. Eh, Quizás tiene que ver en el fondo lo he visto con tener la en humildad y la... Netzach con victoria y perseverancia en Netzach, y humildad y gloria en Jod. Entonces no me queda claro por qué, dónde encuentran la humildad, si me va a hablar del lenguaje estructurado. Pero bueno, también las sefirot se llaman como se llaman. Sí, que quizás la humildad en Hod se trabaja a través de no usar desde nuestra realidad más egoica, quizás desequilibrada, la manipulación, el lenguaje estructurado para manipular al otro. Entonces, yo no hago uso, por ejemplo, no me creo más clever que el otro y manipulo desde mis talentos y mis herramientas, sino que humildemente uso mi lenguaje estructurado y mis herramientas para no dañar al otro, sino para, desde la honestidad y la conciliación y la sinceridad, trabajar con ese otro y sanar incluso con la palabra. Eso también está en Hod. Ah, interesante. Claro, Eh, bien, bien, gracias, agradezco. no, de nada. Igualmente creo que tengo en algún lado la explicación de lo que quiere decir gloria y por qué es la gloria en Hod y esto de lo que decías antes de la victoria. Bueno, la Gloria y poder. victoria, en definitiva, siempre dicen los cabalistas en Netzach es justamente, bueno, en términos emocionales, es lograr manifestar mi interior de manera simbólica, ¿no? Es como lograr manifestarme, es mi primera expresión interna. Entonces, pero creo Bien. que tengo un par Y como de decía explicaciones más. también, Las busco. el autodominio, ¿no? La victoria sobre Exacto, esto que vos decías, sobre lo sensual, los exacto. consumos, o sobre la expresión que es erótica en un punto, no siempre es sexual, lo erótico es la conexión con lo vívido, y que eso también se puede pasarse de la raya a algo que me daña. Entonces, Es excesivo, exacto, que es la victoria desequilibrado. sobre esos estilos, la victoria sobre eso. Claro, Hod, al ser restrictivo, no sé, claro, el lenguaje que se restringe para estructurarse, para darse Claro, eso, para tener, conectar más no con la mentira y la manipulación, sino que yo me restrinjo, ¿no? Para finalmente manifestar mi mejor versión, incluso ayudar a sanar o unir desde esa sinceridad, desde la honestidad, ¿no? hermoso, Ujú. claro. Romy, ¿puedo Gracias, complementar un Roger. Sí, poquito? sí, 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 Gracias. ¿Sí? ¿Me dejas? obvio. Eh, sí, generalmente, a ver, puede que hay algunos conceptos que giran en torno a la Sefirot, o los nombres, o los trabajos que se hacen dentro de la Sefirot, que parecieran estar, ¿cómo se dice en español? Como sobrepuestos, Superpuestas. se Sí, traslapan, súper. ¿sí? Entonces, superpuestos, eh, o que parecían tener demasiada igualdad entre uno y otro. Y eso es porque las sefirot no son físicas, son conceptos espirituales. O sea, ni siquiera uno podría hablar de una energía. O sea, son conceptos espirituales
que nosotros tratamos de llevar a palabras para hacerlo más entendible. Pero hay algo en la Sefirot que es que cada Sefirot está compuesta de Sefirot adentro, y esa Sefirot adentro también tiene su Sefirot. Entonces, digamos que es como todas tienen algo de la otra, ¿sí? Entonces, por ahí va ese pequeño conflicto que se genera en la mente. En el caso de Fernanda, no te compliques, eh, se va resolviendo en el camino, no es un tema como particular tuyo Claro, tampoco. claro, es verdad. Eh, Son temas muy conceptuales, así que en la medida que tú vayas alimentando como la base de datos, eventualmente se van generando las conexiones necesarias, ¿sí? Y Sí, en términos de por qué es victoria y por qué Gloria. es gloria, o Mm, humildad, le decías tú. La victoria, al corresponder al lado derecho, es hacia afuera, ¿sí? Uno está tratando de gobernar algo, ¿sí? Bien, Y la humildad es el lado izquierdo y uno está gobernando hacia uno mismo, hacia adentro, ¿sí? O sea, ahí uno le puede dar un poquito más de sí, sentido. tiene sentido, como en todo en Kabbalah. Sí. Y lo Muchas otro, que acá gracias. también se está hablando en diferentes capas, ¿sí? Y por ahí también puede ser un poquito confuso, pero paso a paso. Me quedó claro el aporte de los dos. Gracias, agradecida. Bueno, Baruch muchas Hashem. gracias. Gracias, Gracias, Rob. Romy. A vos. Qué hermoso. ¿Cuántas vidas habremos estado estudiando todos juntos? Mercedes Sí. levantó la mano hace rato. Adelante, Y ahí Mercedes. comenzamos con el chat. Ah, Sí, perfecto. Ahí vamos. buenas noches. Mercedes. Sí, sí. Buena. No, la bajé porque el testimonio de Máximo era en la escuela que quieren, hablo yo, ¿no? Entonces, la bajé para quitar la distracción. Lo primero es agradecerte, Romina. Gracias por tanta generosidad, por poner a disposición lo que sabes para todos nosotros y a cada uno que en el chat, los que pueden escribir también, que comparten su parte. Eh, Se me ocurre esto mientras tú decías de bajando de Tiferet y llegando a Netzach y después siguiendo por el rayo, son dimensiones de mayor manifestación, si entendí bien. Correcto. Entonces, mayor manifestación, pero por lo que he entendido también, eh, la dimensión del Kli y de la luz son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué implica tener un Kli mayor al momento que tengo que manifestar más? Eh, Veo una dificultad, ¿no? En el hecho de salgo más de mí porque no estoy en, qué sé yo, en Tiferet, ¿no? En mi esencia, sino que tengo que manifestar lo que tengo dentro. ¿Cómo es que el Kli es mayor? ¿Cómo es que necesito más? No sé, se me planteó esa inquietud mientras tú hablabas de cómo efectivamente, y se ve claro, en la medida en que se va bajando, hay mayor manifestación, ¿no? El lenguaje emocional, estructural, y después están las relaciones, etcétera, etcétera. No sé si quedó claro. La pregunta es, ¿cómo es que un clima mayor me ayuda a manifestar más? ¿Sería? Exacto, ¿Sí? exacto. Bien, a ver, Teniendo en cuenta que tengo menos luz, ¿siendo qué, perdón? teniendo en cuenta que tengo menos luz porque son inversamente A proporcionales las medida que dimensiones. bajo. Exacto. A medida que bajo, tengo menos luz, pero tengo el clima mayor, y entonces, ¿cómo es que tengo que manifestar más? Bien. A ver, a medida que yo voy expandiendo, primero pensemos que, como venimos diciendo, las dimensiones en realidad son estructuras energéticas que están interincluidas. Entonces, hablamos de una dimensión y en realidad están todas interincluidas adentro. Entonces, tenemos un gran cli, una gran vasija que es una. La disectamos para entenderla y estudiarla y desmenuzarla y poder trabajarnos desde los 50 días del Homer y todas las demás instancias. Pero, en definitiva, la vasija, ¿no? es más bien una unidad. Entonces, en definitiva, a medida que va bajando la luz, se va autocontrayendo y se va, digamos,
ocultando más la información, ¿sí? Pero al mismo tiempo, a medida que yo expando mi CLI, lo que hago es ir rompiendo esas cáscaras, esas clipot que se van generando a medida que la luz se va autocontrayendo. ¿Qué es una clipa? O una clipot, clipot es en plural, clipot. Una clipa es la llamada cáscara. Cuando yo en el fondo la luz se va autocontrayendo y eso quiere decir que se va ocultando, ¿sí? A medida que se oculta, se usa en Cábala este concepto de cáscara, de clipá, ¿sí? Entonces yo no puedo percibir a medida que se oculta cierta información porque está como encapsulada en una cáscara, le pusieron los cabalistas hace miles de años. Pero en definitiva, lo que pasa a medida que yo expando mi cli y expando mi vasija, ¿sí? Es que yo voy rompiendo esas clipot, esas cáscaras, porque una clipa se genera y un ocultamiento se genera, porque la información siempre está disponible, es como el sol, ¿no? O sea, no lo vemos, pero está la información en Malhut, abajo de todo, en la densidad máxima, en Malhut de Malhut, en la densidad máxima de la materia, la información siempre está. El punto es que no siempre la vemos toda, porque no podemos, porque nuestro CLI es limitado. Entonces, percibimos la luz de una manera limitada y acorde a nuestro CLI. A medida que expandimos nuestro CLI, lo que vamos haciendo es rompiendo esas cáscaras. ¿Y en qué sentido se rompen? Porque es un concepto abstracto, ¿sí? No es literal. Lo que pasa es que digamos, por un tema de afinidad de forma, yo al refinarme y elevarme en mi nivel de conciencia, lo que voy haciendo es, voy resonando, voy teniendo mayor afinidad con esa información que estaba encriptada y estaba oculta tras una clipa, para protegerme, para yo no dañarme, no romperme ante una información para la que no estoy lista para recibir, ¿sí? Entonces, a medida que expando mi nivel de conciencia, expando mi vasija, desencripto más información, a pesar del ocultamiento, porque lo que hago es tener igualdad de forma con esa información a la que quiero acceder. Entonces, esa expansión de mi CLI lo que me genera es desocultamiento en el ocultamiento, ¿sí? Entonces, no es un proceso lineal, es multifactorial y es multidimensional y todo lo demás, y al mismo tiempo es personal y es colectivo. Entonces es súper cuántico, porque no hay nada lineal verdaderamente. Estamos todos trabajando entre todos y cuanto más crezcamos todos, más, digamos, mayor desencriptamiento de datos vamos a ir generando todos en conjunto porque vamos elevando el nivel de conciencia de todos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, digamos, abajo hay ¿cómo se dice? No me sale la palabra, pero en teoría, no en teoría, hipotéticamente hay menos luz a medida que bajamos, pero la realidad es que es la misma cantidad de luz que hay arriba, solo que está más oculta. Entonces yo necesito expandir mi vasija para acceder a esa luz que está oculta, ¿sí? Para romper esa cáscara, porque en definitiva lo que hago es, la cáscara me protege por un tema de no acceder, como decía antes, a información para la que no estoy lista o listo, ¿sí? Entonces, a medida que me elevo, desencripto datos y se rompe, comillas, la cáscara, porque en realidad lo que pasa es que esa información se me revela, esa relación se me revela, ese trabajo, ese proyecto, esa idea, esa emoción, esa solución al problema que he tenido por X tiempo, esa idea de negocio, lo que fuera, se me revela, porque ahora expandí mi nivel de conciencia y accedo a datos que antes siempre estuvieron ahí, pero yo no los veía o no podía acceder a ellos, ¿sí? No sé si respondo a tu pregunta, pero es lo Sí, que... sí, claro. Bien, muchas gracias. Feliz. Romy, discúlpame, la persona ah, Jenny había preguntado, había hecho una pregunta parecida en el chat, Ok, para ver si la puedes contestar. perfecto. A ver. Tiene que ver, tiene que ver. Jenny. Todavía no me queda claro por qué va desde arriba hacia abajo en el árbol, desde lo más oculto a lo más evidente. Es que en realidad es al revés. ¿Decís la cuenta del Homer, Jenny? ¿Sí? En realidad va de lo... Claro, bien, bien. Ahora que tú lo explicaste así, claro, es al revés. Es desde Exacto, lo más evidente a lo más oculto. Sí. eso. Ahora, Pero ahora, ahora me queda claro que yo lo veía al revés y que tú era hacia el otro lado. eso, Sí. total, perfecto. Pero aún me queda la duda, ¿por qué lo trabajamos así? Porque generalmente eh, es mucho más fácil, o sea, para mí, a lo mejor sería más fácil esto que es tangible, eh, eh,
que se manifiesta a mi visión, que es más tangible, a lo mejor es más fácil trabajar y más cercano a la mente que tengo ahora, a razón de lo otro que está de alguna manera más elevado quizás. Entonces eso me llama la atención. ¿Por qué lo trabajamos así en vez de hacia arriba? Excelente pregunta. Lo que tenemos abajo es lo más cercano, ¿no? Es el mundo cotidiano, el mundo real, etcétera, es lo más tangible. Lo que los cabalistas hicieron a través de la cuenta del Homer es empezar a refinarnos desde un lugar emocional para refinar nuestro interior y empezar a refinar quizás las dimensiones más, ¿cómo decirlo?, más estratégicas en términos emocionales para que desde ese refinamiento de nuestra autoestima podamos modificar la materia al final de la cuenta con mayor propiedad y mayor grandeza y tengamos una capacidad, un clima mayor para justamente lo que decíamos recién, desencriptar más luz ahí abajo en Malhut. Si empezamos arriba, empezamos como remando en dulce de leche, empezamos muy densamente en la densidad de la materia, es muy cuesta arriba y obviamente que se puede refinar así, pero en definitiva es más fácil, es más con el fluir natural del cab de luz, del alma, el alma se manifiesta así hacia abajo, entonces debe tener un tema energético además, ¿no? De que es primero refinarnos en nuestro interior para poder desde nuestra conciencia renovada, actualizada cada día, ¿no? Porque esto es permanente, permanente movimiento, no hay nada estático, ¿no? Entonces en definitiva desde esa conciencia renovada modifico mi realidad desde un lugar más potente y finalmente al final, cuando lleguemos a Malhut de Malhut, vamos a estar en nuestro día 50 con el nivel de refinamiento más grande que vayamos a tener en estos 50 días, porque vamos a haber trabajado día por día nuestro interior y después ya nuestra manifestación del interior. Entonces, en definitiva, lo que busca es en línea con lo que hablábamos recién, expando mi Kli para que cuando llegue a Malhut de Malhut ya estoy tan refinada en todo este entrenamiento etéreo que tuvimos al principio y nos fuimos bajando y acostumbrándonos a lo material, que voy a desencriptar mucha más luz. ¿Y cuál es el objetivo del día 49? Saltar en el día 50 a abrir Binah. Entonces me pego el salto cuántico, pero primero me refiné por dentro y después empecé a refinar mi manifestación y cuando logro llegar a Malhut de Malhut, abro Binah y abro y conecto con mi Neshama y conecto con el sentido de la vida, una vez que refiné hasta la molécula más densa de mi realidad, ¿no? En el día 49. Es como un ascensor, el ascensor del que hablábamos quizás la semana pasada, ¿no? Es potenciar ese ascensor en Tiferet finalmente para buscar saltar pegarse ese salto cuántico y acceder a un dato aún mucho más, ¿no?, elevado, porque me expandí, mi Kli. Entonces rompo cáscaras, ¿no? Rompo ocultamientos y accedo a nuevos datos. ¿Sí? Es como un trampolín, es como un resorte. Por eso fíjense que en el fondo es el espiral, en el fondo lo que estoy haciendo es apretarlo, voy bajando y me voy llegando al nivel más denso de la materia y llego al día 49 y salto y me pego el salto cuántico al día 50, que está en Binah, arriba de todo, incluso arriba de Gesed, que es donde empezamos el recorrido, a partir de esa expansión. Gracias, me queda súper claro. Gracias, Romina. Buenísimo. Perfecto. Dice Saidita, Netzach es el comienzo de la manifestación y eso hace que la energía se vuelva más densa al estar más lejos de la fuente. A pesar de esto, para mí como diseñadora de interiores y muebles a la media o medida será, mi oficio de 100% creativo, para mí la energía a partir de esta sefirá es más fácil que la de la tríada anterior. Claro, porque te es más afín. O sea, podemos decir que cuando se está en el trabajo creativo, uno está en Netzach, y ya que el arte es una manifestación de las emociones. Totalmente. Excelente. Piensan que Netzach y todo lo que es columna derecha está relacionado. Nosotros tenemos la expresión artística y emocional en Netzach hacia afuera, pero venimos trabajando todo lo que tiene que ver con las emociones desde Gesed, un poquito más arriba, pero ya en nuestro interior en Gesed, ¿no? Ya obviamente me relaciono con el otro desde ese amor, pero la manifestación real de esa emoción tiene lugar en Netzach, que está más abajo, más manifestada, ¿no? Y al mismo tiempo la creatividad empieza en Jochma, arriba de Gesed. Sí.
Entonces es mi intuición, mis ideas creativas, digamos, mi potencia creativa intuitiva está conectada con Jochma, que es en el fondo Gesed más manifestado y Netzach aún más manifestado, ¿no? Y por eso es la misma columna. Son fractales, Claro. todas las sefirot son fractales unas de otras, pero si lo disectamos en columnas tiene lógica también. Jochma está interincluida en Gesed y está interincluida en Netzach. Por lo tanto, en el fondo hay directa relación del lado emocional, intuitivo, artístico entre las tres. Claro, pero por ejemplo, me permito decir, yo soy escritora, entonces para mí el lenguaje es un toro salvaje al cual yo gano cuando lo domino, cuando lo restringo, cuando lo estructuro. Exacto. Por lo tanto, yo me siento recortarlo, achicarlo, constreñirlo para que quede un texto como tiene que ser, ¿no? Exacto. Claro, Es- creo que por eso mi confusión entre dónde está el acto de escribir, que es un arte, pero no es un arte bueno, o puede llegar a ser expansivo, pero que a la vez necesita ser recortado y restringido, ¿no? Exacto, y encontrar Por las la estructura. vasijas, exacto, encontrar las vasijas que son las palabras más adecuadas para decir, expresar todo lo que quisiera decir, ¿no? Entonces me restrinjo. Restringo. Sí, yo además hago un arte que es más miniatura, que es cuento corto y microrrelato, todo eso que es pura restricción. Así que, claro, Hermoso. no es tan Netzach, tan Tan volado. expansivo, claro, tan abierto, exacto. Gracias. No, al contrario. Qué hermoso. Muy bien. Y creo que no hay más preguntas, ¿no? En el chat. Yo creo que Cristian quería levantar quería decir algo. Levantó el dedo, lo vi. Yo te vi levantar el dedo, Cristian. No me engañes. ¿Te arrepentiste? Vamos, vamos. Era para saludarte. Era para eso. Ah, yo te vi Ah, levantar el ok. dedo, ¿ah? No lo estoy inventando. Muy bien. Ah, Eh, lo otro que no hay que olvidar es que después de la cuenta del Homer viene la entrega de la Torá. Entonces, lo que se está haciendo, como dijo la Romy, es que se están preparando los canales internos para poder revelar de forma física algo que es sobrenatural, ¿sí? La Torá se tiende a pensar como un libro escrito, pero los sabios comentan que la Torá es una de las 7 cosas que se crearon antes de la creación física, o sea, se han creado con anterioridad. O sea, tiene un nivel de abstracción espiritual tan grande que para nosotros es difícil de entenderlo porque está escrito, ¿sí? Pero para eso se estudia, para poder entender lo que está escrito en otras dimensiones, ¿sí? Así que la Torá en sí, o recibir la Torá no implica sentarse a leerla, sino vivirla, ¿sí? Y eso implica cómo uno, en realidad, cómo uno se conecta con su propia alma y es capaz de vivir la vida desde un punto de vista espiritual, no desde un punto de vista eh, exclusivamente material. ¿Sí? Bien. ¿Verdad? Y siempre recordando que en el fondo quizás rompiendo nuestras propias clipot, ¿no? En torno a no pensarlo en lo estrictamente religioso, ¿no? Sino que es como un evento realmente sobrenatural. Es el manual de instrucciones, tiene un montón, hablando de ocultamiento, tiene infinita información encriptada. Lo que pasa es que ha sido tan, ¿no? Manoseado, si se quiere, tan utilizado por las religiones y todo, que en el fondo como que lo vemos casi como algo, ¿no? Meramente religioso. Y en realidad es infinito el sentido de bajar esa Torah, de bajar ese manual de instrucciones y en el fondo ir entendiendo desde antes del Big Bang y lo que pasó en el Big Bang, del Big Bang en adelante, en qué consiste esto, cómo se juegan, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y cuál es la estructura del alma y todo lo infinito que explica en el fondo en código, ¿no? Que es lo que enseñamos, estudiamos en Kabbalah. Eh, no quedarnos con el concepto religioso, ¿no? Del texto del Antiguo Testamento y la Torá y todo esto. Sino el sentido oculto. Sí. Muy bien.
Bueno, no sé si queda alguna pregunta, anímense. Y si no, bueno, por el chat o la semana que viene. Agradecerte, Romina, nada más, agradecerte mucho por todo tu servicio a la luz. Gracias. Feliz de compartir. Gracias a ustedes también por todo el compartir la experiencia, ¿no? De ir llevando la cuenta juntos. Muy hermoso. Yo también. Gratitud. Gracias, Cris. Gracias, querida, por todo, por sostener además todo, que día a día es un enorme trabajo y toda la gente ha podido compartir. Ha sido muy, muy hermoso todo. Así que eso. Muy lindo. Y contarles a todo esto que vos fuiste la inspiración. Todo esto en gran parte tiene que ver con vos porque Cris me dio la Ah, idea en un momento de yo quiero, hacerlo. yo quiero pasar desapercibido. ¿Cómo? Sí, sí, estoy asombrado, digamos, de todo, ¿no? Y tremenda responsabilidad la tuya. Así Lindo, que, nada, ha salido increíble, la lindo. verdad. Sí. Gracias por la inspiración. Y ver al Rodo después de tanto tiempo también. Sí, No podía creerlo cuando apareció. Ya. maravilla. Abrazos. Abrazo. Un abrazo grande, Cristian. Oye, yo también me voy a subir a las felicitaciones a Romy. Es un trabajo increíble. No, increíble. Es mucho trabajo, mucho tiempo, Uf. energía. Ella está haciendo un trabajo también muy grande de poder conducir los contenidos de una forma que sea, o dosificar los contenidos de una forma que sea entendible y trabajable. Y eso es muy, muy, muy difícil. Así que la felicito de vuelta. Me alegro mucho por todos los que están participando. Hay mucha gente participando que lo ve en directo, lo ve grabado. Y lo más importante que lo están llevando a la práctica, como dijo ella también, cuántas vidas están cambiando y uno no es consciente de eso, ¿no? Y esto, el mensaje también va para todos, no solamente también para Romy especialmente, pero sí para todos, que nosotros con pequeños cambios podemos afectar a muchas personas, muchas, 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 y nosotros no lo vemos. Incluso con algo tan simple como una donación, incluso, ¿no? No lo digo respecto a la Romy, lo digo en general. Eh, 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 Aquí en Israel existe una cultura de la donación que es increíble. Y tú ves cómo las cosas crecen por un acto que aparentemente es simple. ¿Sí? Y pasa lo mismo con las palabras, pasa lo mismo con todo lo que uno da de corazón. Así que, nada, no me quiero alargar mucho. Felicito de vuelta a Romy. Me alegro mucho de ver a toda la gente que está acá. Eh, a los que conozco también, un abrazo grande, no los veía hace tiempo. Y nada, espero que pueda conectarme pronto. No aseguro nada porque acá es muy tarde. Así que me aproveché y me colé, ¿sí? Para poder Maravilla. llegar al No, protagonismo estás tampoco invitado. a la Roma. ¿Vale? Está Así que eso. trasnochado. Un Sí. lujo escucharlos, un alimento para el alma. Gracias a todos en el grupo, de verdad. Gracias, Romy. Al contrario, feliz. Gracias a todos, un abrazo enorme. Bueno, nos vemos mañana y desde ya que nos vemos en una semana, ¿sí? Así que un abrazo gigante, besos a todos y vamos por Netzach. Bien. Besitos. Besos. Chao, chao. Chao. Abrazo. Chau. Chao. Chao, chao.